Bueno, lo que voy a hacer ahora es resolver un ejercicio ya un chiquitín más complicado, una especie de ejercicio de parcial, digamos. Tenemos un conjunto X que tiene 5 elementos, que son los números del 1 al 5. Tenemos a Y, que es el subconjunto formado por el número 3 y el número 4. Y vamos a definir una relación sobre el conjunto de partes de X. Si tenemos dos subconjuntos A y B de X, vamos a decir que A se relaciona con B, si y solo si A unión Y es lo mismo que B unión Y. Bien, el ejercicio nos pide, primero, demostrar que tenemos una relación de equivalencia. Después nos pide calcular la clase de equivalencia de un cierto subconjunto de X, el formado por los números 1 y 2. Y por último, lo que tenemos que hacer es contar cuántas clases de equivalencia hay. Ver realmente cómo partimos al conjunto de partes de X, que tiene 32 elementos, cómo lo partimos en clases de equivalencia. Bueno, empecemos por demostrar el punto número 1. Vamos a hacer así. Digamos que fijemos 3 subconjuntos de X, que son los que vamos a usar para demostrar esto. Bueno, para empezar vamos a demostrar lo siguiente. A se relaciona con A, ¿por qué? Pues, bueno, si a A le unimos Y, por supuesto, da lo mismo que unirle Y a A. Eso es completamente trivial. Probemos ahora lo siguiente. Si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con A. Bien, el hecho de que... ¿Por qué pasa esto? Bueno, el hecho de que A se relacione con B nos dice que si a A le agregamos Y, obtenemos lo mismo que B después de agregarle Y. Bueno, pero eso es una igualdad que se lee de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, B unión Y es lo mismo que A unión Y, así que B también es trivialmente cierto. Veamos la última. Supongamos ahora que A se relaciona con B y que B se relaciona con C. Queremos demostrar entonces que A se relaciona con C. Bueno, el hecho de que A se relacione con B nos dice que A unión Y es B unión Y. Fenómeno. El hecho de que B se relacione con C nos dice que B unión Y es lo mismo que C unión Y. Bueno, y acá usamos la transitividad de la igualdad, ¿no? A unión Y, entonces, es C unión Y, así que eso significa que A se relaciona con C. Bueno, fenómeno. Vamos a resolver el segundo punto ahora. Lo que queremos hacer es calcular la clase de equivalencia de este conjunto 1,2. ¿Qué es eso? Por definición, la clase de equivalencia del conjunto 1,2 es ¿qué? Bueno, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de X, que llamamos B, de forma tal que si al conjunto 1,2 le agregamos el conjunto Y, obtenemos B unión Y. ¿No? Recordemos que Y era el conjunto, ¿sí? Recordemos que Y era el conjunto 3, 4. Así que, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, esto nos dice que, la clase de equivalencia es el conjunto formado por los subconjuntos de B, de forma tal que si a B le agregamos el 3 y el 4, vamos a obtener simplemente 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a obtener eso. Ahora bien, ¿de acá qué observamos? Lo que observamos es lo siguiente. Observamos entonces que el número 5, ¿sí?, no puede vivir adentro de mi B. ¿Ok? Porque, bueno, precisamente porque acá no aparece. Por otro lado, también observamos que, digamos, esto, ¿sí?, sí o sí va a ser un subconjunto de B para cualquier B que pertenezca dentro de la clase. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¿Qué sería esta clase? Bueno, la clase de equivalencia, por supuesto, va a tener a este subconjunto 1, 2. Esto también va a funcionar, ¿no? Porque si a este subconjunto le agregamos
3, 4, obtenemos 1, 2, 3, 4. Lo mismo va a pasar con este. Y además, bueno, por supuesto, esto. Y estos son todos, ¿no? Son todos los subconjuntos de X, tales que después de agregarle los números 3 y 4 obtenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, hagamos entonces el último punto. Quizás no con todo detalle, pero más o menos. Básicamente lo que hay que hacer es repetir el punto 2, las técnicas que utilizamos en el punto 2 varias veces. Acá tenemos la clase de equivalencia del subconjunto formado por los números 1 y 2. Son 4 elementos. X tiene 32 subconjuntos, ¿sí? Así que tenemos que empaquetar esos 32 subconjuntos en clases de equivalencia. Ya acá logramos empaquetar 4. Nos queda por empaquetar 28 subconjuntos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir calculando las clases de equivalencia de los diferentes subconjuntos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la clase de equivalencia del subconjunto que contiene solamente al 5, ¿qué sería? Bueno, por definición, lo que tenemos que hacer es considerar todos los subconjuntos de X de forma tal que si al 5 le agregamos 3 y 4, obtenemos lo mismo que a B haberle agregado 3 y 4. Bueno, entonces tenemos que recorrer de alguna manera los subconjuntos de X tales que podamos meter adentro de esta igualdad. Obviamente hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, el 1 no puede estar adentro de B, el 2 no puede estar adentro de B porque esto va a fallar, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, no es muy difícil ver que lo único que nos queda son, por supuesto, el 5, ese sí está. Después el 4, 5, ¿por qué? Y porque si lo metemos acá funciona. El subconjunto formado por el 3 y el 5 y también el subconjunto formado por el 3, el 4 y el 5. O sea que ahí tenemos 4 hermosos elementos empaquetados en una misma clase de equivalencia. Bueno, entonces ahora de los 32 ya logramos empaquetar 8. Nos quedan todavía 24. Vamos a hacer uno más y a ver si con eso alcanza. El subconjunto formado por el número 3. Bien, bueno, de vuelta, ¿no? Por definición lo que tenemos es que buscar todos los subconjuntos de X de forma tal que si al subconjunto formado por el 3 le agregamos 3, 4, que nos queda esta cosita de acá, bueno, eso tiene que ser lo mismo que a B agregarle 3,4. Fíjense que de esta igualdad vemos que B siempre va a estar contenido en esta unión, así que entonces B tiene que estar metido adentro de 3,4. Por lo tanto, bueno, buscamos todos los subconjuntos de 3,4 y vemos si todos estos funcionan o no. Y así entonces obtenemos que esto va a estar formado por el vacío. El vacío es un subconjunto de 3,4 que si lo metemos acá funciona, ¿sí? Vacío, unión 3,4 da 3,4, así que ese es por ahí el punto importante. El subconjunto formado por el número 3, el subconjunto formado por el número 4 y por último el subconjunto formado por 3 y 4. Y ahí entonces tenemos 4 elementos más empaquetados en una clase de equivalencia. ¿Sí? Bien, para terminar entonces hay que hacer lo mismo con los elementos que todavía no pudimos empaquetar en clases y aquí les dejo la solución, espero no haberme equivocado en ningún lado. Bueno, con esto sí lograríamos cubrir todo lo que nos faltan, ¿sí? La clase del 2 está formada por estos subconjuntos, la clase del 2,5 está formada por estos subconjuntos, la clase del 1 por estos, la clase de 1, 2, 5 por estos y la clase del 1, 5 por estos de acá. Entonces esto nos da una hermosa partición del conjunto de subconjuntos de X en clases de equivalencia. Y con eso terminamos el ejercicio.